lo que yo le estaba planteando en la clase anterior son cuestiones que no debemos perder de vista para sacarle el mejor provecho a la historia. Les voy a dar un elemento que considero fundamental para el estudio histórico y es distinguir los hechos de la opinión o los hechos de la interpretación del historiador. Bueno, hay hechos históricos que nadie discute su existencia, ¿verdad? Sin embargo, en lo que hay diferencias es en la interpretación que hace el historiador de los hechos históricos. Además, hay donde generalmente difiere es en la causalidad. Fíjense que a todo hecho corresponde una causa o varias causas. Y generalmente al explicar la causalidad es donde es difícil ponerse de acuerdo. Pero eso es un primer elemento que se debe tener en cuenta para hacer historia en sentido objetivo. Entonces, es distinguir los hechos de las opiniones, los hechos de la interpretación del historiador, los hechos de la causalidad que le atribuye. Porque aquí es donde están las principales, en la discusión acerca de la causa de los hechos es donde radica generalmente la divergencia entre la explicación histórica. Y les voy a dar un ejemplo. Creo que no hablamos en la clase anterior o hablamos de refilón si hablamos también del ultranacionalismo. En general, la interpretación de la historia desde la óptica nacionalista o peor aún ultranacionalista, generalmente eso no podemos hablar de una historia objetiva y muchas veces desde ese enfoque se deforma la historia. Ejemplo claro y contundente de esto es la historia oficial del Paraguay. La historia paraguaya, tal cual como nos la contaron, es una especie, y me van a disculpar, en mi humilde opinión, una especie de mitología, ¿verdad? En donde hay semidioses o dioses o demonios, ¿verdad? Según el punto de vista con el que se analice nuestra historia. Bueno, ese es un típico, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, se tomó la historia como una herramienta de discusión político-partidaria inclusive. El nacionalismo que empezaba a fortalecerse, estamos hablando de comienzo del siglo XX, sobre todo después de la revolución de 1904, el nacionalismo tomó, por ejemplo, la reivindicación de la figura del mariscal Francisco Solano López, ¿verdad? Para fomentar o difundir la ideología nacionalista, ¿verdad? Y hubieron encendidas discusiones al respecto y esa distinción entre lopistas y antilopistas. Recuerden que desde que se formó el gobierno provisorio, allá por agosto de 1869, cuando el mariscal todavía estaba peleando en la campaña de la cordillera, se habían establecido unos decretos que declaraban al mariscal López como traidor a la patria, entre otros calificativos. Bueno, entonces, a comienzos del siglo XX se tomó esa figura del mariscal López como una herramienta de lucha para fortalecer el nacionalismo. El problema de todo esto es que ese tipo de historia que se usa
como yo no estoy haciendo propaganda de uno u otro bando, sino lo que quiero decir que ese tipo de historia que se usa para defender o no una doctrina política no es ni puede ser considerada una versión objetiva, científica de la historia. No sé si me explico. Tal es así, en la época, bueno, esta visión, esta discusión de esta figura icónica de nuestra historia, el mariscal Francisco Solano López, aunque hay también discusiones similares en torno a la figura del doctor Francia y otros, pero esta figura, el mariscal Francisco Solano López, fue muy importante en la discusión política. Cuando en el Paraguay se produce, hay un acontecimiento histórico que es la revolución del 17 de febrero de 1936. Ese acontecimiento que le obligó a renunciar al presidente Eusebio Ayala y asume la presidencia provisoria el coronel Rafael Franco, ¿verdad? Y se crea así el Partido Revolucionario Febrerista. Uno de sus primeros decretos del coronel Rafael Franco fue derogar todos aquellos decretos que lo declaraban traidor a la patria al mariscal Francisco Solano López. Y fue el 1 de marzo de 1936 la primera vez que oficialmente se festejó en el Paraguay o se recordó en el Paraguay el Día Nacional de los Héroes. ¿Por qué? ¿Por qué el 1 de marzo? Porque fue la fecha en que falleció, en que murió en combate el mariscal Francisco Solano López, 1 de marzo de 1870. Entonces, triunfante la Revolución de Febrero, que era que llevó al poder a la oligarquía militar desde 1936 hasta la caída, inclusive esos gobiernos militares se iban a prolongar hasta la caída del general Alfredo Stroessner en febrero de 1989. Entonces, ahí llegan al poder los gobiernos militares, y ojo que estamos hablando de que llega al poder no a través de la Asociación Nacional Republicana, sino mucho antes, ya con la Revolución de Febrero de 1936. Y ahí cambia, fíjense, el mariscal López, traidor a la patria, pasa a ser héroe nacional y festejarse desde 1936, entonces, el 1 de marzo como Día Nacional de los Héroes. Pero fíjense por qué voy toda esta disquisición histórica en este ejemplo. Fíjense ustedes cómo toda la discusión se basa en meras opiniones, ¿verdad? Si el mariscal Francisco es un traidor a la patria, es una opinión, y una opinión del gobierno legionario que surge a partir de que se ocupa Asunción en 1869. Y a su vez, el considerar al mariscal López como héroe máximo de nuestra nacionalidad, el defensor de la independencia, bueno, creo que también es una opinión exagerada y se olvida de que Francisco Solano López es un ser humano con virtudes y con defectos. ¿A qué viene? No para que entremos en esa discusión de lopista, antilopista, que es interminable, sino para que vea usted un claro ejemplo de cómo una discusión, de cómo ahí lo que se está discutiendo no son precisamente hechos, ¿verdad? Aunque a veces se llega al extremo de inventar o exagerar los hechos o la interpretación de los hechos. Pero básicamente ahí la discusión es en cuanto a opiniones, y a opiniones que tienen un trasfondo ideológico, ¿verdad? Ya sea del liberalismo o del nacionalismo. Y eso no es, les cito como ejemplo, eso no es hacer historia en sentido científico. No sé si me explico. Si alguien, alguna opinión, gente,
Ah, acá está. Acá estoy, no estaba en el chat. Sí, declara, dice Pedro, declaraba héroe nacional la figura del Mariscal López. Y esto es a partir del 1 de febrero de 1936, cuando llega al poder el coronel Rafael Franco, fundándose el Partido Revolucionario Febrerista. Y ese fue el 1 de marzo de 1936, fue el primer Día Nacional de los Héroes. Ojo, vamos a ver, si ustedes ven entre los primeros decretos de febrero de 1936, triunfante la revolución, vamos a ver una clara tendencia totalitaria de este gobierno. Y se identifica, por ejemplo, la revolución con el Estado. O sea, ideas, si ustedes analizan, fíjense bien en la fecha. Era 1936, era una época en que el nazifascismo en Europa estaba en su máximo esplendor, vamos a decir, ¿verdad? Y acá siempre los militares simpatizaron con estas tendencias ultranacionalistas, ¿verdad? Entonces, por eso entonces vemos que triunfante esta revolución militar le lleva al poder a la oligarquía militar, y entonces, vamos a decir, triunfa la tesis nacionalista. Pero ustedes me van a decir, después, un año y medio después, en agosto de 1937, fue derrocado el gobierno del coronel Rafael Franco, es cierto, pero el que asumió, que si bien era de uno de los partidos tradicionales, el doctor Paiva, se cuenta que cuando se hizo el golpe contra Rafael Franco, vino un jeep militar frente a la casa del doctor Paiva. Y eso en aquella época era bastante delicado. Entonces, golpea un militar a la puerta de casa del doctor Félix Paiva, y la atiende la señora y le preguntan por el doctor dónde se encontraba. Él se encuentra en este momento. Bueno, señora, si cuando le vea a su marido puede decirle que venimos a ofrecerle la presidencia de la República. Ah, espera un momento, a lo mejor puede ser que le encuentre en la casa. Bueno, al final le encontró. Son anécdotas también que quedan, no versión oficial, pero corrillos que hay acerca. En esa época de golpe de Estado era muy peligroso el hecho de que aparezcan los militares ahí en la puerta de tu casa, ¿verdad? En este caso volvió, ¿cierto? Félix Paiva, que era un connotado líder liberal. Sin embargo, se dan cuenta, esa anécdota que de los militares que vienen a ofrecerle la presidencia nos demuestra que los que gobernaban ya el país a partir de ese momento era la oligarquía militar, que se vio fortalecida después de la guerra del Chaco. Y los presidentes, lo que pasa es que entre los militares también había lucha de facciones, por eso vamos a ver golpe de Estado. El sucesor de Félix Paiva iba a ser en ese entonces todavía general José Félix Estigarribia, que fue electo presidente con el apoyo de uno de los partidos tradicionales, el Partido Liberal, y ganó la elección en 1939. Y fue famoso también por decreto, derogó la Constitución de 1870 y por decreto establece la Carta Política de 1940, una de las constituciones más fascistas o de tendencia fascista y totalitaria de nuestra historia. La Carta, denominada Carta Política de 1940, ¿por qué? Porque no fue establecida como un mecanismo que correspondía, que era establecida por decreto.
Profesor, Sí, profesor, no es así a mí nomás, pero sale todo entrecortado. Sí, es lo que yo iba a preguntar. Creo que es para todos que sale medio entrecortado. No a se todos escucha nada, les... Ah, O sea, sale todo un entrecortado. momento dado, en un momento La- dado sale entrecortado, profesor. las últimas cosas que dijo, profe, lo que no se entendió, pero el resto sí. Yo le escucho súper bien, profesor. sí, hoy tuve clases, se me cortó también en medio de la clase. A lo mejor mi internet nomás está medio flojo hoy, entonces puede ser que sea mi señal. Bueno, vamos a tratar entonces así ya Freddy también me dijo que está teniendo problemas. A ver, voy a ir. Bueno, ¿qué va toda esta disquisición y todo para vernos más con nuestra historia? Lo que le estoy diciendo. Distinguir los hechos de las opiniones. Toda esta discusión que se dio sobre el icónico Mariscal Francisco Solano López, una discusión que tiene que ver con opiniones, no con hechos. Bueno, se usa los hechos para reforzar las opiniones, pero lo que predomina es la opinión, ¿verdad? Sí. Gente, no hace falta que en los mensajes, yo quiero utilizar los mensajes para responder o que puedan ustedes opinar. No hace falta que me pongan presente, pues yo ya veo, yo le estoy dando, usted entra a sala de espera y después yo les doy, les hago entrar en la reunión, entonces ya sé quiénes van entrando, gente, ¿sí? A ver. Profe, Sí, diga. nada más quería agregarle también. Algunos compañeros se comunicaron conmigo y me dijeron que no se estaban pudiendo conectar por el que tienen problemas de megas. Algunos no tienen megas y otros sí que no tienen señal en el lugar donde están. Solamente por eso, pero todas las grabaciones nosotros le estamos enviando luego. Perfecto. Entonces, conéctense los que puedan. El coronel Franco no era liberal, dice acá una pregunta, y no, el coronel Franco no, es más, era en el golpe, justamente el golpe militar fue contra los gobiernos liberales. Él era, y en esa época, miren que fíjense bien en la fecha, 1936, en todo el mundo, el liberalismo político y económico era sometido a una fuerte crítica desde las ideologías nacionalistas, sobre todo nazifascistas, y también el comunismo, ¿verdad? Los dos extremos de los totalitarismos que habían, el totalitarismo de derecha, el nazifascismo, el totalitarismo de izquierda, con el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, el coronel Rafael Franco no era liberal, era contrario al liberalismo. En esa época el liberalismo estaba desprestigiado, pues se le acusaba al sistema económico liberal de ser causante de la Gran Depresión de los años 30, ¿verdad? Y era una época, como les dije, de auge de las ideas nazifascistas que estaban, y que aquí a los militares siempre tuvieron simpatizantes aquí en nuestro país. Declaraba héroe nacional la figura de Mariscal López, ya hablé. Fue liberal, después cambió de bando, ¿verdad? Dice que bueno, los militares, hay que entender una cosa, en la época, hasta la llegada al poder del general Alfredo Stroessner, a los militares se les prohibía afiliarse a partidos políticos y mucho menos activar en política, ¿verdad? La obligación de que los militares puedan, es más, después con Stroessner se estableció una exigencia que para ingresar al colegio militar uno tenía que presentar un carnet de lealtad partidaria. ¿Lealtad a quién?
al partido hegemónico, obviamente. No, pero antes de eso, los militares no estaba prohibido para ellos meterse en política, ¿verdad? Después nomás eso se fue. Por eso es que el coronel Rafael Franco no era militar, y fue militar y un destacado jefe durante la guerra del Chaco, ¿verdad? Y después de la guerra del Chaco, inclusive cuando hay un dato importante para que ustedes entiendan, el coronel Rafael Franco estaba en el exilio cuando estalla la revolución del 17 de febrero de 1936. Triunfante la revolución es que lo mandan traer al coronel Rafael Franco. Él estaba exiliado por el gobierno de Eusebio Ayala, justamente acusado de estar conspirando contra el gobierno en ese entonces de Eusebio Ayala. Dice, ayer vi un documental sobre el manto sagrado. A su alrededor muchas opiniones, pero en este documental se demostró. Bueno, eso ayer José Félix Estigarribia planeó la carta de 1940. Sí, era una carta política de tendencia totalitaria, claramente. Y fue, en teoría, el general José Félix Estigarribia llegó a la presidencia con el apoyo del Partido Liberal, aunque por ese motivo él no era liberal, porque como les dije, los militares no tenían prohibido que se metan en política, pero él llegó al gobierno con el apoyo del Partido Liberal, y esas son algunas contradicciones que se dan en nuestra historia. Fue durante ese gobierno, en teoría apoyado por la cúpula liberal, que se establece esa carta política, que es una de las más autoritarias de nuestra historia, que derogaba la constitución, que sí era una constitución de tinte liberal, que era la constitución de 1870. Acá dice... ¿Será que le puede aceptar a Frei otra vez, por favor? Sí, sí. Profe, una cosita. A mí me parece que queda tiempo restante de reunión 5 minutos. La vez pasada tuvimos suerte y pudimos alargar para que sea indefinido, pero a veces no funciona eso, así que nada más para avisar. Perfecto. Bueno, vamos a ir entonces redondeando. ¿A qué va toda esta? ¿Entienden ustedes? Lo que quiero que se ejerciten. O sea, si a alguien le interesa estudiar científicamente la historia, entonces es importante ejercitarse en la distinción entre los hechos en sí y la opinión. Vamos a dar un ejemplo. Si yo les digo, bueno, la guerra de la Triple Alianza terminó con la muerte del mariscal Francisco Solano López el 1 de marzo de 1870. ¿Eso es un hecho o una opinión? Una opinión, profesor. No, ¿cómo va a ser una opinión? Es un hecho, profesor. Es un hecho porque está, o sea, nadie discute escrito en los... Sí. Yo le atienda la pregunta. Si yo digo, el mariscal Francisco, la guerra de la Triple Alianza terminó con la última batalla que fue en Cerro Corá, donde murió el mariscal Francisco Solano López y su hijo Panchito López. Eso ocurrió el 1 de marzo de 1870. Eso es un hecho. Ningún historiador discute de que ahí terminó oficialmente la guerra, aunque algunos con la muerte del mariscal. Ese es un hecho. Ahora, si yo les digo, el mariscal López es el héroe máximo de nuestra nacionalidad, ¿eso es un hecho o una opinión? Una opinión, profe. Y es una opinión, porque ¿cómo héroe máximo? ¿Con qué parámetros yo le estoy comparando al mariscal López con el doctor Francia, por ejemplo? O si digo, si me voy al polo opuesto, el mariscal Francisco Solano López fue el principal causante de la guerra de la Triple Alianza. ¿Eso es un hecho o una opinión? Una opinión. Y es nuevamente una opinión, ¿verdad? La actuación del mariscal Francisco, que de hecho, sea de paso, fue bastante agresiva, vamos a decir, ¿verdad? Pero sin embargo, eso es una opinión. O sea,
a veces es muy difícil distinguir entre un hecho y una opinión, está ahí en una zona gris. ¿Cuál es el hecho y cuál es la opinión? Acá dice, recomiendo el libro Nazismo y Fascismo en el Paraguay de Alfredo Seiferkel. Sí, ahí vamos a encontrar también esta relación que hay que siempre hubo entre los militares, estas doctrinas ultranacionalistas. Siempre acá gozaron de simpatía. Aquí en nuestro texto, cuando ustedes vayan haciendo la guía de lectura, que por favor les pido que ya vayan haciendo para ir acompañando estas clases que estamos dando. O si no, van a encontrar, por ejemplo, acá hay un subtítulo que dice Objetividad histórica, mentiras y falsificaciones, a partir de la 284, en donde van a encontrar muchas de las cosas que estamos hablando, de qué es objetividad histórica y que existen en la historia mentiras y falsificaciones, y sí, lamentablemente sí vamos a encontrar muchas cuestiones de estas. Después dice una pregunta, cada generación de historiadores está condenada entonces a reescribir la historia. Acá una pregunta en la guía de lectura dice, explica en qué sentido se puede decir que cada generación de historiadores está condenada a reescribir la historia. Y esto ocurre porque mientras los historiadores contemporáneos lo saben, dice, espera que su obra sea superada una y otra vez. Este progreso procede no solo de nuevos datos, sino también de nuevas maneras de interpretar los antiguos y de la búsqueda de nuevas clases de datos. Así pueden esperarse importantes adelantos en la historiografía como consecuencia de la mirada del pasado. Desde el otro lado, por ejemplo, bueno, también podemos aguardar novedades de la reevaluación de populares y persistentes errores académicos. Dice acá cita para Mario Bunge la tesis weberiana acerca del origen del capitalismo moderno, él lo considera un error.